Entonces, los conceptos clave que le decía era la interconexión, que son los diferentes dispositivos que deben estar conectados entre algún medio físicamente o por medios inalámbricos. Otro de los conceptos claves que vamos a ver o que vamos a tener son el de comunicación. Básicamente, se deben seguir diferentes tipos de reglas y diferentes protocolos para poder transmitir esa información entre un dispositivo y otro. Es decir, ¿qué sucede? Tenemos diferentes sistemas operativos, tenemos diferentes sistemas operativos en teléfonos móviles, tenemos diferentes maneras de comunicarse. Fíjense que ustedes están hoy con 4G o 5G o 3G, o en algunos casos LTE en los teléfonos móviles. ¿Y qué le va a pasar? La conexión siempre es la misma. En las computadoras tenés 2.4 en Wi-Fi o 5.0, que sería las redes 5G, y todas tienen el mismo protocolo para comunicarse. En la programación existe lo mismo. Hay estándares para comunicarse en cuanto a datos. Bien, otro de los conceptos claves que vamos a tener es la compartición de recursos, que nos va a permitir compartir archivos, también accesos a Internet, impresoras y todo lo que tenga que ver hoy con todo lo que es IoT y diferentes otras tecnologías que van a tener. Hay una conexión inalámbrica que se está usando mucho, o sea, en algunos dispositivos se está usando mucho Bluetooth, pero ¿qué sucede? La distancia del Bluetooth es muy corta. Un Bluetooth creo que más de 20 metros no se conecta, ya empieza a perder. Si ustedes tienen un auto, se conectan al estéreo del vehículo, hacen 15 pasos, ya se desconecta el Bluetooth. Es muy corta la distancia. Entonces se creó otro protocolo que hoy están usándose mucho en IoT, porque las casas son muy grandes o las empresas son muy grandes y lo que tiene es que atraviesan un poco más las paredes, tienen más recorrido, digamos, las señales, que es LoRa. Eso es un nuevo protocolo que se está usando muchísimo, y la verdad que para todo lo que es IoT está muy bueno, porque la transmisión de datos es parecida a la de Bluetooth, no es tanto como la de Wi-Fi, y anda muy bien. Es más económico que tener una placa Wi-Fi, a eso voy. Bien. A ver, ¿dónde está la... Vamos a hablar un poquito sobre la importancia de las redes de computadoras. Las redes revolucionaron la forma en que la tecnología interactúa con la información. Y hoy en día casi todas las actividades dependen siempre de algún tipo de conexión a la red. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros vamos a tener? Por ejemplo, es la compartición de recursos, que lo hablamos recién, que nos va a permitir que muchos usuarios compartan hardware, porque los usuarios pueden compartir hardware, es decir, impresoras, servidores y un montón de otras cosas se puede compartir hoy en día. Antes era más difícil compartir todos estos tipos de recursos, o podemos compartir software. O sea, hoy por hoy podemos compartir o hardware o software. Obviamente, normalmente el hardware de servidores ya lo estamos compartiendo en lo que sea infraestructura cloud. Ya no se está usando más on-premise. ¿Por qué? Porque es muy costoso, tenemos que tener laboratorios exclusivos y dedicados dentro de las empresas, refrigerados y un montón de cosas, 3 o 4 conexiones con fibra óptica para que haya redundancia. O sea, hay un montón de cuestiones que por ese motivo no se usa más, los servidores son muy caros, cada X cantidad de tiempo hay que renovarlo porque si no las tecnologías lo superan y un montón de cosas más. Hay una comunicación eficiente que lo que va a hacer es facilitar el envío y la recepción de, por ejemplo, correos electrónicos, mensajes instantáneos, mensajes de texto, sería mensajes a través de WhatsApp, de algún tipo de aplicación como WhatsApp, Telegram, etc. Videollamada,
todo lo que sea videollamada, conferencias en línea y un montón de otras cosas que son las conferencias en línea, le digo, al streaming, que ustedes lo ven en YouTube, en Twitch, en todos los lugares, en todas las plataformas. También existen los accesos remotos. Hoy por hoy, cualquier usuario puede acceder o conectarse a una red desde cualquier parte del mundo y de cualquier dispositivo. Yo hoy me puedo conectar a mis servidores a través de mi celular. Eso antes no existía. La verdad es que hoy puedo estar trabajando de cualquier lugar, sí. Puedo entrar, reiniciar, hacer cualquier cosa. Seguridad y control de los datos es un concepto muy clave. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la implementación de las políticas de seguridad, los tipos de cifrado que vamos a manejar con los datos, el acceso que le vamos a restringir. O sea, cierta información la van a poder ver los usuarios y cierta información va a ser para nosotros. La automatización y eficiencia. Automatización, hablo, un poco lo habrán visto en Python, que podemos automatizar muchísimas cosas. Podemos automatizar tomas de decisiones con datos. Podemos automatizar ahora con todo lo que sea inteligencia artificial muchísimas tareas, muchísimos agentes y otras cuestiones de por medio. Entonces, ¿qué pasa? Las redes nos permiten realizar procesos de automatización industriales, procesos de automatización empresariales, procesos de automatización para toma de decisiones en volúmenes de datos como son Big Data y un montón de otras cuestiones. Y también nos permite hacer todo esto en IoT, que sería Internet de las Cosas. IoT, ¿saben lo que es IoT, no es cierto? Internet de las Cosas. ¿Saben qué significa IoT? ¿Hay alguien acá que no sepa? Bueno. Bien. ¿Cuáles son los ejemplos de las redes en la vida cotidiana, digamos? Internet, el ejemplo más claro, que es la mayor red de computadoras del mundo. Porque Internet, es decir, entrar a una página web, estamos entrando a un dispositivo. Esa página web, ustedes ni saben dónde está. No saben si está en una nube cloud, si está en esta computadora trabajando con 1 GB de RAM en la casa de alguien, o si está en una node trabajando 24/7. ¿Para qué propósito? Se desconoce. Entonces son muchas computadoras, pueden ser servidores, clon, pueden ser un montón de cosas. Perdón. Pueden ser un montón de dispositivos y que están conectados físicamente a través de Internet. O eso es lo que conforma Internet. Hay redes corporativas que se llaman intranet y hay muchas empresas que utilizan redes privadas para manejar toda la información interna. Nosotros, por ejemplo, somos una de las empresas que utilizamos una red privada con VPN. Hay otras empresas también que lo hacen mucho, empresas de programación, que todo lo que sea GIF, información, documentación, manuales de proceso y un montón de otras cosas, información sensible de las empresas, tenemos VPN, que sí o sí para acceder a ciertos recursos tenemos que atravesar sobre una IP. Ya lo vamos a ver, vamos a tocar un poquito ese tema, pero ¿saben lo que es una VPN o no? Sí, hoy si no saben lo que es una VPN, estamos en el horno. Básicamente nosotros lo que hacemos es montamos un servidor que tiene una IP y lo que hacemos es trabajarlo como router. Ese servidor tiene una IP privada y a todos los recursos que nosotros queremos que acceda, por ejemplo, si él trabaja con nosotros, lo que queremos, le damos un acceso a esa IP y a través de esa IP él se va a conectar a los diferentes recursos. Entonces, cuando llega la petición va a decir, la 54, tanto, sí, le dejo acceder. Si vos querés acceder desde otra, por ejemplo, otra IP que sea 56. Tanto, no vas a poder acceder. Eso es básicamente lo que hace una VPN. Bien, estamos haciendo una pasarela, sería. Otro de los ejemplos de la vida cotidiana de las redes, por ejemplo, son las redes domésticas, que son las redes locales que tenemos, que van a permitir ciertos dispositivos conectarse, celulares, TV, computadoras, notebooks, etcétera, a los routers que están en la casa. Y de ahí van a salir a Internet, ya vamos a ver un poquito más en detalle eso. Y otra de las redes que tenemos son las educativas, que son las que tenemos acá en la facu, universidades, escuelas, etc.
¿Cómo funcionan las redes? Las redes a nosotros nos permiten transferir datos de un dispositivo a otro siguiendo algún tipo o un conjunto de reglas y protocolos, que era lo que estábamos hablando hoy. Los procesos básicos de comunicación entre los diferentes dispositivos es un dispositivo genera datos, por ejemplo, él le envía un correo electrónico a él, eso es un dato que se genera y que se envía desde una PC hacia otra. Los datos son segmentados, se hacen segmentos de los datos, no es que yo voy a enviar el correo electrónico así y yo estoy enviando todo este bloque de texto así con esta imagen y del otro lado lo dejo. No. Para que entiendan, a través de la red no se transmite letras, no se transmite un montón de cosas, se transmiten ceros y unos. ¿Está claro eso? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es segmentar en diferentes paquetes esa información, ya sea un mensaje, un correo electrónico, un WhatsApp, todo eso se codifica, se empaqueta y se segmenta. El mensaje se va a dividir en partes pequeñitas de unos y ceros y se va a enviar a través de la red. Los paquetes van a viajar a través de la red, todo ese bloque de paquetes segmentado van a viajar a través de la red como unos y ceros, utilizando lo que se denomina una IP, una dirección IP de destino, con un encabezado que va a ser la dirección IP de la cual está saliendo la información. ¿Se entiende? Bien. El dispositivo receptor, que puede ser una computadora o un teléfono o la televisión, lo que va a hacer es ensamblar todos esos paquetes, porque de acuerdo a los encabezados y a un montón de otras cuestiones que no quiero entrar en detalle porque esto no es una clase de redes, de redes. Entonces, lo que va a hacer es ensamblar todos esos paquetes, y se los va a presentar, o sea, lo va a procesar y se los va a presentar al usuario final. El destinatario, lo que va a hacer, si él le envió un correo, la otra persona va a ver todo el contenido del correo electrónico, ya sea si le manda imágenes, si le manda archivos, PDF, etcétera, adjuntos. Todo lo que él le envió va a ver el receptor gracias a diferentes tipos y protocolos que tenemos nosotros hoy. ¿Cuáles son los componentes de una red de computadoras, por ejemplo? Las redes están formadas por diversos elementos que trabajan en conjunto para garantizar la comunicación efectiva entre los diferentes equipos. La realidad es que, sí o sí, por un lado, acá les voy a comentar alguna distinción, hay cierto tipo de información que necesita garantizarse de que lleguen todos los paquetes y que se entreguen todos los paquetes para poder procesarse en el receptor. Si yo envío un correo electrónico desde mi computadora y un paquete no llegó a destino, no se va a poder procesar, va a estar corrupto y no se va a poder abrir ese correo electrónico. Por ende, hay muchas aplicaciones que si no están bien procesados te dan error para enviar la información porque se tiene que completar todo el proceso. En cambio, hay otro tipo de información que sí se puede, digamos, vamos a hablar en criollo, no necesita que llegue para que del otro lado el receptor las reciba. ¿Qué tipo de información creen que puede ser? Los juegos, sí, pero ¿qué tipo de información podría ser? ¿Tienen idea? ¿Que no necesita que llegue al otro lado? ¿No? ¿Nadie quiere arriesgarse? Algo predecible, tiene que ser. ¿No? ¿Eh? No. Información más sensible que... ¿Qué información puede ser que al otro lado no le importe de que llegue bien?
pero igual se transmite. Fácil, ¿eh? Re fácil, todos los días hacen. No. ¿No? Transmisiones de video, transmisiones de audio. Llamada. Cuando llaman por teléfono, si no anda bien la red y nos llegan los paquetes a destino, ¿qué pasa? Bueno, pero no importa. Después empieza a llegar otros paquetes y la comunicación, vos le decías al tipo, che, no te escuché la última parte porque se cortó. Ah, sí, pasó tal cosa. Bueno, lo que tenga que ver con transmisión de streaming, pasa lo mismo. Si yo estoy dando la clase por Meet, por ahí a ustedes les puede llegar entrecortada una parte, no se escucha, pero la clase sigue. No hay problema en eso. Ahora bien, si yo mando un WhatsApp y está corrupto, del otro lado no lo van a poder abrir. Por eso las aplicaciones tienen diferentes metodologías de control para que no pase esto. Vos mandás un correo, si está corrupto, no le va a llegar a la otra persona, pero te va a avisar a vos, te va a decir, che, mirá, algo pasó, hubo un error en la aplicación, no se pudo mandar el correo. Bueno, los dispositivos son equipos que van a permitir la conexión y la comunicación con la red. ¿Qué tipos de dispositivos tenemos? Tenemos los dispositivos, acá vamos a tocar algunas partes nomás, pero tenemos los dispositivos finales son estos, y tenemos los dispositivos intermedios. ¿Cuáles son los dispositivos intermedios? ¿Qué creen ustedes? Bien ahí. ¿Eh? Sí, ¿qué más? Bien, ¿qué más? Access point, punto de acceso. Bien. Dispositivos finales, computadoras, teléfonos, servidores, impresoras de red, un smartwatch, la heladera inteligente, el aire inteligente, todo eso son dispositivos finales. Los dispositivos intermedios, switch, router, access point, un firewall. El firewall es un sistema, ¿saben lo que es un firewall? Bueno, ¿eh? Sí, pero ¿qué hace un firewall? Es más o menos, sí, pero... no autorizado. Exacto. Bien. Es un sistema que va a proteger el acceso a una red no autorizada. ¿Está? Es para proteger el acceso no autorizado a diferentes tipos de información. Eso es un firewall. Medios de transmisión. Los medios de transmisión que tenemos o que se pueden conocer son cable estructurado, el UTP o el STP. El UTP es el cable que está acá, este cablecito del UTP, que tienen los diferentes pares de colores, blanco, naranja, blanco, verde, verde, blanco, marrón, marrón. Aprendan a hacer una conexión de cable, sería buenísimo. Normalmente estos cables se utilizan para conexiones LAN, básicamente para armar esta red que estamos teniendo acá. Son económicos, son los más económicos y son los más fáciles de instalar. Son los más fáciles de instalar porque vos conectás la ficha allá, conectás la ficha acá, anda todo. ¿Está? Es el más fácil. El más difícil son los access points, los routers en las diversas frecuencias, o si tenés, por ejemplo, un Ubiquiti, un Unify, que tienen diferentes características o cosas más potentes, digamos. Un TP-Link es fácil de conectar hoy en día, un router TP-Link o un access point TP-Link es fácil, pero después tenés cosas más robustas, más pro, que ahí ya se complican un poco. Son más complejas de configurar para que todos se conecten. Y para hacer diferentes tipos de conexiones, acá la facultad, la realidad es que no le dan mucha bola, pero acá debería existir una red mesh, por ejemplo. ¿Saben lo que es una red mesh? Bien, eso es difícil de conectar, por ejemplo, o difícil de configurar. Una red mesh es que vos puedas tener
20 routers en toda la facultad y que yo vaya caminando, pierda la conexión en este router y ya me conecta automáticamente en el otro router que sigue. Entonces, ningún área de la facultad queda sin internet. ¿Se entiende? Eso es una red mesh. Eso existe hoy en día en los campus de Google, de Microsoft, en cualquier universidad de alto nivel. O sea, la realidad es que nosotros muchas de las cosas las pasamos por alto o no hay presupuesto también. Bien. ¿Cuáles otros medios de transmisión existen? Los cables de fibra óptica. ¿Qué diferencia hay entre un cable de fibra óptica y un cable UTP? Por ejemplo, un UTP categoría 6, porque podemos tener un UTP categoría 6 que nos da 1 GB de transmisión de datos. Obviamente, si tu placa de red lo soporta. ¿Qué tiene de bueno esto? Es la fibra óptica, la alta velocidad, o sea, soporta mucho mayor tráfico que un UTP y por mucho más distancia que el UTP. El UTP, por más calidad que sea, son cables de cobre. Llega, creo que lo mejor que puede llegar un UTP es 100 metros, con toda la furia. Después de esa cantidad de metros, ya empieza a perder paquetes. Hay pérdida de paquetes, ya no es lo mismo, no llega a la misma velocidad. ¿Se entiende? En cambio, la fibra óptica, podemos hacer kilómetros y kilómetros que va a llegar la información. Lo que tiene de bueno también la fibra óptica en comparación con el UTP, por eso hoy hay muchas empresas que ofrecen FTTH. ¿Saben lo que es FTTH? No. FTTH es lo que está haciendo Claro hoy en día. Claro, le da internet en su casa con fibra óptica. Bueno, le da FTTH, se llama. ¿Por qué? Es una fibra aérea. Son las fibras que van en los postes de luz. Son los hilos que van colgados de calle a calle, van pasando de calle a calle. Hay varias calles que tienen una boca. En esa boca, en esas botellas que le llaman ellos, existen unas conexiones para sacar la fibra desde un lugar donde llegan múltiples hilos hacia fibras que van directamente a tu casa. Entonces, por eso se llama FTTH. Hay empresas que tienen subterráneas. Com, por ejemplo, te provee fibra óptica subterránea, normalmente. Son diferentes tecnologías, se usan diferentes aparatos para conectarse y un montón de otras cosas. Bien. Por otro lado, otro medio de transmisión son las redes inalámbricas, que todos los conocemos, son sin cable, las Bluetooth, hoy le dije las LoRa, para IoT. ¿Cuáles son los protocolos de comunicación? Y acá empieza lo más lindo. Los protocolos de comunicación. Y esto es lo que ya empieza a hacer ruido un poco en la programación. Los protocolos de comunicación que existen hoy y que voy a hablar de los más conocidos, de los que vamos a tocar mucho nosotros, es TCP/IP. ¿Escucharon alguna vez el protocolo TCP/IP? Bien. Sí, ¿quién me dijo que sí? ¿Qué significa TCP/IP? Es un protocolo de transacciones. Bien. Los protocolos de TCP/IP es un protocolo base de Internet. Y lo que hace es, se define cómo se van a transmitir los datos a través de la red. Es decir, hacen bloques de números para transmitir los datos a través de la red, con direcciones IP. Luego tenemos HTTP y HTTPS. ¿Alguna vez escucharon eso? Es un protocolo de seguridad. No. No. HTTPS sí puede ser seguro, pero no es un protocolo de seguridad. Es un protocolo que nos va a permitir comunicarnos con la web. Es para permitir comunicarnos con diferentes web. Lo único de diferencia que hay entre el HTTP y el HTTPS es el cifrado. Nosotros tenemos un certificado
del lado del servidor y un certificado del lado del cliente, entonces quiere decir que la conexión es segura. Eso es lo único que existe. Eso es una medida de seguridad que se le aplica a este protocolo. Hoy el 99% de la web son HTTPS porque los navegadores ya, cuando vos entras a una página web HTTP, te dice que es una web no segura. FTP. ¿Alguien conoce FTP, otro de los protocolos de comunicación? ¿Sí? ¿Sabes lo que es? Ajá. Ajá. ¿Alguien usó FTP alguna vez? ¿No? Es un protocolo que nos permite instalar un servidor. En un servidor nos permite, valga la redundancia, instalar un servidor de FTP. Y en el cliente nosotros podemos tener un cliente FTP. ¿Qué hacemos? Es abrimos un túnel entre el servidor y nuestra computadora donde podemos agarrar y decir todos estos archivos HTML, CSS, JavaScript o, no sé, base de datos, backup, etcétera, o imágenes o lo que yo quiera, le puedo pasar al servidor en tal directorio. Entonces se abre un protocolo, se llama FTP, que normalmente está dado por diferentes metodologías de seguridad. Una de las metodologías de seguridad que puede ser el de FTP, que es el más utilizado, es por SSH. ¿Conocen lo que es SSH? Pero si ustedes me dijeron que dieron con Carlos Cueva SSH, no me va a decir que no se acuerdan qué es lo que era un SSH. Y seguro, yo estoy 100% seguro de que Carlos le dio porque es un crack, Carlos. SSH es un protocolo que nos permite a nosotros comunicarnos de manera segura entre un cliente y el servidor. Es decir, nosotros vamos a poder poner una dirección IP, nos va a pedir una contraseña y normalmente va acompañado de un certificado para que nosotros nos podamos comunicar. Y ahí nosotros accedemos en Ubuntu, por ejemplo, al servidor de manera remota a la consola. Y estamos conectados y podemos tirar comando como si estamos en el servidor. Básicamente es eso, SSH. Algo parecido ocurre para Windows, pero no es así, tiene otra. Creo que usa RDP, usa Windows. No estoy seguro, pero creo que usa RDP, que es algo de no sé qué, Desktop Protocol. No me acuerdo. Remote Desktop Protocol, ahí está. DNS. ¿Alguien conoce lo que son los protocolos de comunicación DNS? Se habrán puesto en la PlayStation el DNS para jugar y ahora no saben lo que es un DNS, ¿verdad? ¿Saben lo que es el DNS? Ajá. ¿Configuraron eso en su computadora alguna vez? Los DNS de Google 8.8.8.8 para que le ande mejor. El privado, como un nodo que entra para buscar algo. El DNS sirve para traducir, se llama resolver, esa es la palabra correcta, para resolver los nombres de dominios. Es decir, un servidor de DNS, por ejemplo, el 8.8.8.8, que es el más conocido de Google, lo que hace es, vos en tu navegador web o en tu computadora, agarrás y haces lo siguiente. Le voy a mostrar algo para que se entienda. Acá vienen las partes más lindas. Fíjense esto. Si yo hago un ping a www. ¿Ahí se ve? Si yo hago un ping a www.google.com, lo que hace, fíjense, que me tradujo el número de la IP. ¿Qué pasa? No me está respondiendo Google porque tiene un protocolo para los ataques de denegación de servicio, entonces hay un montón de cositas. DHCP, ¿alguien sabe qué es ese protocolo? Lo habrán escuchado 1000 veces, DHCP. Que estamos mal en red, che. DHCP lo que hace es asignarte una dirección IP local. Si ustedes hacen
no sé qué, si tienen Windows ipconfig, en Windows es ipconfig creo, y en Ubuntu es ifconfig, son los dos parámetros que tirás, y ahí te va a decir, tu IP es tal. Eso fue asignado automáticamente en los celulares. Si entran al celular a la conexión de Wi-Fi, van a poder ver la información qué IP se le asignó a ustedes. Bueno, eso es un protocolo. Lo aprendieron. Fíjate que aprendieron algo conmigo. Bueno. Otra de las cosas que nosotros vamos a tener, que no está acá en la filmina, es los tipos de redes según la tipología. ¿Qué significa esto? Perdón, según la topología, no tipología. La topología de la red nos va a definir en que los dispositivos están conectados, en qué tipo de topología están conectados entre sí esos dispositivos. Por ejemplo, una topología en estrella son todos los dispositivos que están conectados a un switch central. Por ejemplo, acá hay un switch que no se está usando, porque lo estoy viendo, no tiene nada conectado, pero en algún momento tuvo una configuración estrella. Si el switch cae, es decir, si nosotros ahí bajamos la perillita y apagamos la corriente del switch, automáticamente toda esta sala deja de tener conexión, pero otras salas pueden tener conexión todavía. Después tenemos una topología que se llama en bus sería. Todos los dispositivos comparten un único cable. Todos los dispositivos comparten un único cable. Y si un nodo falla, perdón. Nada que ver. Vamos así. Comparten un único cable y es económicamente más accesible, digamos, pero es muy poco eficiente cuando tenemos grandes cantidades de computadoras conectadas. Hay una manera de hacer eso, de hacer una conexión en bus, pero ya no se usa más, eso es viejísimo, vamos a decir, eso es algo para tenerlo en cuenta, eso ya no se configura más. Después tenemos topologías en anillo. Dispositivos que están en un anillo están conectados en un círculo, es un círculo de nodos, y si un nodo falla, normalmente no cae toda la red porque están asegurados esos anillos. Y después tenemos una topología en malla, que cada dispositivo está conectado a múltiples dispositivos. O sea, un dispositivo está conectado como a muchos más dispositivos, eso se llama malla. Y lo que hace es mejora la redundancia. Si falla una conexión para un lado, puede salir para otro o para otro lugar. Y después tenemos las topologías híbridas. Son combinación de dos o más topologías. Puede ser una estrella, una bus, una de anillo. Eso va a depender en qué tipo de aplicación estamos corriendo, qué tipo de red necesitamos dentro de un campus o cosas así. Bien. Yo les voy a dejar después un poco algunas bibliografías donde puedes sacar un poco más de información de todo esto. Pero después tenemos los tipos de redes según el alcance. Tenemos las redes PAN, como dice acá la presentación, son las redes personales. Las redes PAN es, por ejemplo, un smartwatch. Bueno, no sé, algunos smartwatch que se conectan con el celular. Eso es una de alcance personal. Después tenemos las LAN, que son esto que estamos haciendo acá. Normalmente es una LAN, es un poco más que una LAN porque hay una facultad grande, pero por ejemplo en su casa tienen normalmente una LAN. Después tienen una MAN, que es ya es más metropolitana. ¿Qué quiero decir con metropolitana? Fíjense ustedes que hace no muchos
tiempo se crearon los cachés de Google, de Netflix, de Facebook. Tenemos los cachés acá. ¿Dónde están? En Telecom, en Ecom, y creo que en algunos servidores de Claro, que también están en oficinas de Ecom y comparten. ¿Qué significan los cachés? ¿Saben lo que es el caché? En este caso no. Pero tiene ese concepto. Los servidores caché, lo que hace es, por ejemplo, vos... Sí, bien. Sí, exactamente. Lo que hacen es, básicamente, vos entraste a ver Breaking Bad, por ejemplo, hoy, te viste 10 capítulos, esos 10 capítulos quedan guardados en los servidores de acá, local, pero a vos te trajo de Estados Unidos, por ejemplo, o de Brasil. ¿Qué hace? Vos entraste a ver Breaking Bad, a vos te va a cargar mucho más rápido que él. Él capaz que tuvo interferencias, o sea, latencia y un montón de cosas más. Sí, se almacenó localmente acá porque vino Netflix y instaló un rack. Después ustedes, si quieren, pueden pedir permiso en Telecom o en Ecom, ir a mirar esos servidores, cómo funciona ahí el data center, y están, o sea, realmente están físicamente acá. Y esos son redes MAN, por ejemplo, de área metropolitana o de distintas ciudades, porque inclusive ese tráfico que se almacena acá en Chaco es para todo el Chaco prácticamente. Después tenemos ya una WAN, que normalmente por eso cuando configuramos y se configura en el sistema operativo a veces la WAN, ya es algo más amplio, ya es internet, ya estamos hablando de... Sí, sí, sí. Después tenemos un poco de redes con alcances geográficos. Según el alcance geográfico, nosotros tenemos redes que determinan el tamaño y el área que debe cubrir esa red. Ahí dentro existen 5 categorías que estaban las PAN, las LAN, la MAN y la WAN. Dentro de la clasificación según su alcance geográfico. Las que vimos anteriormente se componen ahí adentro. Después tenemos lo que es la clasificación según la red global, Internet. Perdón, según su arquitectura. Según su arquitectura, pueden clasificarse según la forma que gestionan o comunican entre los diferentes tipos de dispositivos que tenemos. Tenemos redes que se llaman cliente-servidor. ¿Escucharon hablar? Hace un ratito se lo comenté. Un cliente soy yo en un navegador web y un servidor es la aplicación que está corriendo en el servidor que me provee de la página web o de la aplicación web. Eso es cliente-servidor. Cliente-servidor, este modelo es un modelo central que proporciona recursos y servicios a diferentes clientes, no es a un solo cliente. Se le dice cliente-servidor, pero es hacia muchos clientes, no es hacia un solo cliente. Normalmente, por ejemplo, también puede ser un cliente-servidor el Google Drive, donde nosotros almacenamos. Es una aplicación web donde nosotros almacenamos todos los documentos. El servidor es el Drive y nosotros somos los clientes. Los servidores de correo electrónico también es un cliente-servidor web, cliente-servidor. Es un tipo de red, digamos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos ahí? Las ventajas son que tenemos un mayor control de nuestra aplicación móvil o de nuestra aplicación web, o de lo que sea que estamos manejando, la centralización de los datos y los recursos, estamos centralizando en una red propia nuestra, como cuando somos servidores, la información de todos los clientes. Pero la desventaja es que hay una dependencia muy grande del servidor y que si falla el servidor, todos los clientes quedan sin conexión. Esa es la desventaja. Y por otro lado, otra de las desventajas es que requiere
administración especializada, es decir, no cualquiera mantiene un servidor web o un servidor de correo como Gmail, por ejemplo. Tiene que haber una empresa por detrás. Bueno, después tenemos redes peer-to-peer, P2P. ¿Escucharon eso? ¿Eh? Es algo parecido, sí. Peer-to-peer, ¿escucharon hablar eso o no? ¿No? Sí, dice alguien acá. ¿Cuántos años tenés? Bueno, ¿alguna vez conocieron Ares y Mule? ¿Eh? Bueno, eso eran redes. ¿Eh? Sí, la cantidad de virus que me haré. Torrent también. BitTorrent, uTorrent, había una cantidad de esas. Esas son las redes peer-to-peer. Y lo que eso es, se le llama dispositivos que tienen la misma jerarquía. Por eso se llama peer-to-peer. Son dispositivos que tienen la misma jerarquía en una red. El ejemplo de uso es básicamente para intercambiar archivos BitTorrent, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? La ventaja es que no requieren un servidor dedicado. Cuando yo prendo mi computadora, está online, el otro puede descargar, y si está apagada, el otro se la fuma, digamos. Otra ventaja es que es muy fácil de configurar para redes chiquitas. La desventaja es que tiene mucho menos seguridad, que era lo que dijiste hoy, te puede bajar 1000 millones de virus, esa es la realidad, y puede ser ineficiente si nosotros tenemos un grado de urgencia extremada en bajar ciertos tipos de cosas y el otro está durmiendo la siesta, apagó la compu y bueno, sí, cosas así. Bien, después tenemos la clasificación de las redes según según el medio de la transmisión. Y acá entramos en redes cableadas, por ejemplo, que utilizan los cables físicos, que era lo que estuvimos hablando hoy. Normalmente, por ejemplo, una red LAN usa redes cableadas, i1 también que usan redes cableadas. La ventaja, la fibra óptica es básicamente entra en este punto, porque es una red cableada. La ventaja es que tenemos una mayor estabilidad, porque la fibra óptica hoy por hoy nos da una mayor estabilidad y mucho más velocidad que una red inalámbrica, por ejemplo. Tenemos menos interferencia y mayor seguridad. Hoy me olvidé decirle algo, que uno de los factores principales también del por qué normalmente a veces se elige transmitir información a través de fibra óptica y no por redes UTP. Vamos a suponer, hay industrias que están usando fibra óptica adentro porque tiene cables de alta tensión. Todo lo que sea energía no puede ir en conjunto o pegado. Si es una energía, por ejemplo, trifásica, no puede estar pegada a un cable UTP. ¿Por qué? Lo que va a pasar, va a haber interferencia. Porque lo que es por UTP son pulsos electromagnéticos, ¿sí? Los UTP-6 con Shell se utilizan para mitigar eso, pero... Sí, pero igual, si vos tenés una alta interferencia, no sirve. Es más ambiental la interferencia que se busca mitigar con Shell. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, menos interferencia vamos a tener siempre. Sí, lo vamos a tener con un UTP. Con cualquier UTP vamos a tener menos interferencia que si tenemos una red Wi-Fi. En la red Wi-Fi siempre hay muchísimo más interferencia. Lo que tiene de desventaja es que es más costosa la instalación de una red cableada, porque hay que poner mucha guita. En cambio, una red inalámbrica, poner el router y chao. O sea, esa es la realidad. Y lo que tenemos es la limitación de las distancias. No con fibra óptica, estamos hablando con UTP. Eso es lo que le quería decir. Pero a mayor distancia, si tu fábrica tiene 2 kilómetros por 2 kilómetros, y tenés que gastarte un fangote de guita para hacer todo por fibra óptica, por ejemplo. Después tenemos lo que es la red inalámbrica, otro de los
de las clasificaciones que estábamos hablando de transmisión. Y en las redes inalámbricas tenemos Wi-Fi, Bluetooth, 4G, 5G, todo lo que estuvimos hablando. Ventajas que son más fáciles de configurar. Son ideales para dispositivos móviles, normalmente. Por dispositivo móvil, por algo se les llama, porque vamos a transportarlos. Pero son más vulnerables, esas son las de ventaja. Son más vulnerables porque hoy por hoy la realidad es que cualquiera se pone afuera de tu empresa, de tu facultad o de lo que sea, y se pone a escuchar con un Kali Linux, por ejemplo, empieza a interferir en los paquetes de datos y puede obtener información. Esa es la realidad. Nos pueden hackear. Si alguien te quiere hackear hoy en día es muy fácil, porque la mayoría de las redes que tenemos que estamos utilizando acá no tienen nada de seguridad. Y otra de las desventajas es que la velocidad es menor comparada con las redes cableadas. Componentes de una red de computadoras. Las redes normalmente están compuestas por diferentes están compuestas por diferentes o distintos elementos que trabajan en conjunto para garantizar la comunicación. Un segundo que... Ahí. Para garantizar la comunicación, le decía, también para garantizar la transferencia de los datos y para garantizar la seguridad de los datos. En esta parte lo que vamos a ver es, vamos a explorar un poco en profundidad los dispositivos de red, los medios de transmisión y los protocolos esenciales. El tema de dispositivos de red se dividen en los dispositivos de red que tenemos ahí como primer punto, se dividen en dispositivos finales, que habíamos hablado hoy, y, por ejemplo, todos los dispositivos finales, nosotros podemos tener que cuando un usuario abre su navegador en una computadora de escritorio o en una notebook, como lo tienen algunos que están acá, y accede a una página web, la computadora pasa a ser un cliente. En realidad, el cliente es el navegador web. Chrome es un cliente. Firefox es un cliente. Y este cliente envía una solicitud al servidor web a través del navegador. O sea, su computadora envía una solicitud al servidor, es decir, a www.google.com, por ejemplo, le envía una solicitud. Pero eso se transmite o se va desfragmentando esa información y llega de una cierta manera que le está pidiendo, por ejemplo, si mandamos google.com, el lado es el directorio raíz. Entonces sabe qué página nos tiene que devolver, hay encabezado, hay un montón de cosas que se manejan por detrás que nosotros no lo vemos, que después vamos a aprender, o que en realidad eso lo van a aprender con el profe de web, con la parte web, que le va a mostrar todos los protocolos que hay en los encabezados y un montón de otras cosas. Ese servidor aloja una página web, que es un search, un motor de búsqueda, digamos, y nos va a devolver lo que nosotros conocemos, la aplicación de Google, que después nosotros le hacemos preguntas y va y viene. Muchas veces eso renderiza una sola vez y después ya no renderiza más. Y si ustedes se dan cuenta, parece que es una single page application lo que tiene Google. Bien, SPA. ¿Conocen lo que son las SPA? ¿Saben lo que es una SPA? Lo van a ver, pero bueno, les digo, las SPA son... sí, es como decir una página de una sola vez. Sí, se realiza una sola vez. ¿Qué significa, por ejemplo? Laravel no es single page application.
WordPress no es Single Page Application, porque cada vez que entramos a una ruta, ustedes van a ver que carga todo el HTML nuevamente. En React estamos hablando de React, no React Native, en React y en Vue, por ejemplo, o la otra que tenemos es Angular, que no es tan utilizado. Después veremos las diferencias. Si quieren, les puedo comentar así por arriba cuáles son las diferencias. Son SPA. Se carga una sola vez el sitio web. Se cargan todos los componentes, todo el HTML, toda la estructura, los CSS, todo una sola vez. Después lo que se renderiza o lo que se va renderizando son los módulos. Entonces, los componentes que vamos a tener de nuestra aplicación se renderiza en el lugar que se tiene que capear solamente. Entonces, es mucho más eficiente y ahorro mucho de tráfico, ¿sí? Bien. ¿Estábamos? ¿Para qué me perdí? Yo le estaba explicando de los medios de transmisión, creo, protocolo de transmisión, me perdí ahí. Me fui por las ramas. Sí, del cliente servidor estábamos hablando. Me fui para otro lado. ¿Qué pasa? Ese servidor normalmente depende de qué tecnología utilicemos, puede ser que nos renderice una sola vez o puede ser que renderice los componentes o los datos que se necesitan. Y tenemos diferentes tipos de servidores web. Los dispositivos, bueno, hablamos de los dispositivos intermedios hoy, que están todos metidos en los medios de transmisión. Dentro de los medios de transmisión vamos a tener los medios guiados, que son los cableados, que ya lo estuvimos viendo, que son los que usan cable físico. Y después tenemos los medios no guiados, que son los medios no guiados en vamos a decir, en este concepto, aquellos que usan inalámbricamente la conexión. Después tenemos los protocolos de comunicación. Dentro de los protocolos de comunicación tenemos el TCP. Que hoy les pregunté si sabían lo que era TCP/IP. TCP solo, TCP, no TCP/IP. Es un protocolo de transmisión de control. ¿Qué significa esto? Dentro de TCP existen muchos protocolos también a su vez asociados. Lo que hace TCP es garantizar la entrega confiable de los datos que nosotros vamos a mandar. Lo que le decía hoy, bajo los protocolos TCP están los email, que es el IMAP, el POP3, un montón de otras cuestiones, la mensajería, o un JSON, o la base de datos. Hay diferentes protocolos que están bajo el Transmission Control Protocol, que va a garantizar la entrega confiable de todos los datos. Y después tenemos el protocolo UDP. Por eso entre los protocolos de transporte hay dos grandes rasgos. Uno es el TCP y el otro es el UDP. ¿Qué creen que sería el UDP? Hoy les dije cuáles son los datos que no necesitan garantizar la entrega. Sí, bien. UDP es User Datagram Protocol. Es un protocolo más rápido porque necesita entregar en tiempo real. Por ejemplo, la Meet que estamos haciendo es a través de UDP. Es más rápido que el TCP, pero no garantiza la entrega de los datos. Y es muy, muy utilizado en todo lo que es streaming, tanto de audio como de voz, videollamadas, y hay un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, todo lo que es Netflix, no sé, radios en línea y un montón de otras cosas. Creo que videojuegos también entra una parte de videojuegos, no todo, pero hay una parte que usa UDP.
Y la diferencia clave entre los dos es que, por ejemplo, todo lo que sea TCP se usa, como les decía recién, para la entrega confiable de los datos, y el UDP no. También tenemos los protocolos de aplicación, que ya les había dicho hace un rato que los protocolos de aplicación son las comunicaciones entre los navegadores y el servidor, que es HTTP, HTTPS, FTP. Tenemos dentro, también tenemos todo lo que es SMTP, POP3, IMAP. Eso todo es para los servidores de correo. Lo que es DNS, DHCP, eso ya lo estuve explicando. SSL son los protocolos de seguridad de la red. Dentro de los protocolos de seguridad de la red tenemos SSL/TLS, que lo que hace es proporcionar, SSL/TLS es lo que nosotros vamos a usar cifrado para HTTPS. Es un cifrado de seguridad en las conexiones web. ¿Cómo se utiliza? O más o menos para que entiendan es, dentro del servidor se pone un archivo. Es un certificado. Es un certificado que tiene, no sé cuántos miles de caracteres, de todo una ensalada que no se sabe qué es. Y que cuando el navegador pregunta al servidor, el servidor le contesta con un cifrado y automáticamente el navegador genera una respuesta y dice, sí, yo me voy a conectar de manera segura y para que vos sepas quién soy yo, te estoy enviando el certificado que vos me enviaste. Se hace... sí, se puede comprar. Puedes comprar certificados que supuestamente son más seguros. Mentira. Los certificados los puedes crear vos tranquilamente y son certificados súper seguros. Nosotros creamos nuestros propios certificados, nuestros propios servidores. Hay miles de formas y maneras de crear. Pero sí, hay comprado. Luego tenemos para protocolos de seguridad de redes, también tenemos lo que se conoce como Virtual Private Network, que es una red privada, una red privada virtual, que es una VPN. Dentro de las VPN, ustedes sabrán muy bien que yo puedo decir, bueno, yo estoy conectado desde Estados Unidos para poder ver una película X. Porque normalmente, por ejemplo, para poder ver el fútbol, me bajo una aplicación, pero me tengo que conectar a una VPN para que no sepan que yo estoy en Argentina. Está un bardo, pero bueno, son las reglas del juego. O, por ejemplo, hay contenido en Netflix que no se pueden ver desde Argentina y que te conectas a una VPN y ahí sí lo puedes ver. Bien. Hay otro protocolo que se llama IPsec y eso lo que hace es asegurar la comunicación mediante el cifrado de los paquetes de la comunicación. Esto nos dice que las redes, como para concluir un poco todo el tema y redondear en lo que estuvimos hablando hoy, es que las redes de computadora están formadas por dispositivos finales y dispositivos intermedios, que dijimos que son los dispositivos, los routers, los switches y demás cosas. Los medios de transmisión pueden ser cables o inalámbricos. Los protocolos de comunicación que van a permitir la transferencia segura de datos entre diferentes dispositivos. La seguridad de red, que es la clave para proteger la información que va a viajar entre diferentes dispositivos o de diferentes clientes-servidor. Bien. Y ahora pasamos a algo un poco más lindo. ¿Alguna vez escucharon hablar del modelo OSI? ¿Sí? ¿Sí? El recorrido que hacen rápido. Sí. Esto es lo más lindo y lo que más tienen que aprender ustedes. Hay dos maneras de saber cómo fluyen los datos entre los diferentes dispositivos. Por un lado tenemos el protocolo del modelo OSI y por otro lado el protocolo de TCP/IP que le había nombrado hoy. El modelo OSI, por ejemplo, es un modelo que lo utiliza Cisco o, por ejemplo, lo utiliza MikroTik
sé si alguna vez escucharon MikroTik. Sí. Son routers un poco más complejos, más robustos para que manejan, por ejemplo, los ISP. ¿Saben lo que es un ISP? ¿No? Un ISP es un Internet Service Provider. Es un proveedor de servicios de Internet. ¿Quién puede ser un ISP? ¿Eh? Sí, Telecom, Claro, Gigared, Conecto, Conexin. Muchísimos hay acá. Tenés ISP inalámbricos. Starlink es un ISP ahora. Bueno. Entonces, vamos a hablar sobre el modelo OSI. Tanto el modelo OSI como el modelo TCP son fundamentales para que las redes de computadora, ya que estructuran y estandarizan la comunicación entre los diferentes tipos de dispositivos de una red. Acá vamos a ver un poquito, vamos a detallar un poquito cuáles son las diferencias entre los dos modelos y cómo se aplican en la práctica y cómo todos los dispositivos tienen que cumplir estos estándares para transmitir los datos. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que entender que existe alguien, o sea, existe un ente que está, creo que en Suiza, que es quien maneja todos estos estándares y que dice, para que por ejemplo, para este protocolo se debe trabajar de esta manera porque no es porque sí, no es porque a alguien se le canta, sino que tratan de unificar con criterios, vamos a decir, y unificar esa información para que después todos los que hacen hardware, todos los que hacen software, tengamos que trabajar en cuanto a esto o regirnos de acuerdo a estos estándares que existen hoy a nivel internacional. Entonces, ¿qué es un modelo de referencia en redes? Un modelo de referencia en redes es una guía de conceptos, que es esto lo que estamos viendo ahora actualmente, de cómo deben interactuar los dispositivos dentro de una red. Básicamente es eso. Estos modelos se dividen en diferentes capas. Acá en el modelo OSI, como ven, tienen 7 capas, donde cada una de esa capa tiene una función específica en la comunicación. Cada una de las capas va a tener una funcioncita específica que tenemos que cumplir. Los objetivos principales de los modelos de referencia, digamos, como este modelo de referencia, porque es una referencia que nosotros tenemos que cumplir, es definir las reglas del juego y los estándares para comunicarnos, permitir que los dispositivos de diferentes fabricantes, porque esa es la palabra, hay que definir que los diferentes fabricantes de router, IBM, TP-Link, Ubiquiti, MikroTik, etcétera, 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 se comuniquen sin problemas, porque también entre marcas tiene que haber una comunicación. Yo quiero poner un router HP, el que me tira 10 GB la red y el Ubiquiti que tengo allá no me tira, pero yo después ya tenía este que compré y tengo tengo que comunicarlo entre los dos. Entonces tiene que existir estándares. Entonces, esas reglas son de acuerdo a estos modelos de referencia que tenemos acá. Otro de los objetivos principales es permitir que los dispositivos de diferentes fabricaciones se comuniquen entre sí. Aparte de diferentes fabricantes, sería diferentes años que mantengamos en el tiempo los protocolos también. Y simplificar también la resolución de problemas, porque tenemos que simplificar cómo vamos a resolver un problema de acuerdo a un error que exista en la red. Y de acuerdo a esto, por eso también se separa las funciones en capas. Los dos modelos más importantes, como les dije, hay más modelos, pero los dos modelos más importantes que existen es el modelo OSI, que es Open System Interconnection, creo que se llama, después si lo pueden buscar,
Open System Interconnection, creo que se llama. Es un modelo teórico de 7 capas. Y el modelo TCP/IP es, le dije hoy, Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Eso significa TCP/IP. Es un modelo práctico. El otro es un modelo teórico. Este es un modelo práctico usado en Internet con 4 capas. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El modelo OSI es una referencia teórica para entender cómo funciona la red, y el modelo TCP/IP es la implementación práctica usada en Internet y redes modernas actualmente. Bien, el modelo OSI, que les dije, Open System Interconnection, creo que era, fue desarrollado por la Organización Internacional de Estandarización, que es la ISO. ¿Conocen lo que ISO? ¿Viste que hay ISO 9001, ISO tal? Bueno, el modelo OSI lo creó la ISO, básicamente, en 1984. Fíjense que no es tan viejo. Esto es, o sea, estamos hablando de que, si bien las computadoras de 1970, 1960, más o menos las primeras computadoras, en el 84 se tuvo que llegar a un acuerdo de cómo vamos a transmitir los datos. Bueno, se compone de 7 capas, donde cada una de las capas tiene diferentes o funciones específicas. Y el beneficio clave que tiene el modelo OSI es que se divide la comunicación en capas independientes, lo que va a permitir resolver problemas de red más fácil. Es decir, cuando un paquete no llega a destino, ¿dónde está el problema? Vos podés identificar cuál es el problema, que es lo que tienen que hacer hoy actualmente ECOM, Telecom, Claro, cuando se le corta una fibra, cuando el problema está en la tensión, cuando el problema está en la aplicación, en la capa de aplicación. O sea, hay muchos lugares donde puede estar el problema, porque imagínense, no tengo internet, dice el cliente. Vos como proveedor de servicios de internet tenés 1000 millones de fallas que pueden existir para que ese cliente no tenga internet. Falta de energía en el router, falta de esto, falta de lo otro. Está en la capa de aplicación el problema, porque puede ser que esté fallando el navegador web solamente porque tiene desactualizado, y es la capa de aplicación el problema. No es la capa de ninguna de las otras 6 capas que tenemos atrás. Bien, por eso normalmente te dicen, no tengo internet, no me anda Netflix. Yo soy dueño de un ISP también, a su vez, en el interior del Chaco. Por eso le digo, conozco el tema. El cliente le llama a nuestros técnicos y dice, no me anda Netflix, no tengo internet. No es que no tenés internet. Ahora, vamos a ver qué pasó. Y por ahí el televisor está desactualizada la aplicación y no es problema nuestro. No sé si me explico. O sea, hay un montón de aristas para resolver estos problemas. Bueno, vamos a hablar de las diferentes capas del modelo OSI para no hacerlo tan largo. La capa, vamos a arrancar, fíjense en el dibujito que tenemos la capa más, digamos, más abajo que la capa 7, la capa de aplicación. Nosotros vamos a arrancar de atrás hacia adelante, es decir, a esto lo tendríamos que mirar pata para arriba, al embudo, digamos. La capa física es la transmisión de los bits. Acá nosotros vamos a ver cómo se transmiten los bits a través del medio físico. ¿Cuáles son los medios físicos? Ya dijimos hoy. Sí, cables, Wi-Fi, fibra óptica, etc. ¿Cómo sabemos que se transmiten? Por unos y ceros. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo se transmite un 1 y un 0? Pulsos electromagnéticos, exactamente. Entonces, de esa manera nosotros vamos a saber qué números se están transmitiendo a través de la red. Entonces, la capa física es la que transmite los pulsos electrónicos. La capa de enlace a datos, que es la capa 2, controla el acceso a los datos al medio físico y la detección de errores en las direcciones MAC. Cada dispositivo tiene una dirección MAC. O sea, tanto este dispositivo como este dispositivo tiene una dirección MAC.
Todos los dispositivos tienen una dirección MAC. En esta capa de enlace a datos, un switch envía datos, por ejemplo, a una computadora o a una red específica, como para darle un ejemplo. Después tenemos la capa 3, la capa de red. Esta capa es la capa de redireccionamiento. Es decir, vienen estos datos para dónde tengo que mandarlos. Y acá entran los routers. En esta capa empiezan a jugar los routers. Es quien direcciona la información hacia dónde queremos salir. ¿Por qué? ¿Cuál es el trabajo del router? Como para ir un poquito más específico. Por ejemplo, yo tengo la IP 192.168.0.15. Él tiene la 16 y él tiene la 17. Yo estoy saliendo por la misma dirección IP pública que todos ustedes. Pero ¿cómo definimos que me conteste a mí cuando yo me quiero conectar, por ejemplo, a mí? O cuando yo me quiero conectar a la aplicación Gamma, que es para la presentación que estamos haciendo ahora. Porque los paquetes van con una trazabilidad que dicen que mi dirección IP local, 192, 168, hace un trace route, van marcando los paquetes por los saltos que voy haciendo, llega al servicio. Cuando el servicio devuelve, el router tiene identificado mis paquetes, que soy yo el dueño de la petición que hice. Básicamente es eso. Todo eso se encarga la capa de red. En la capa de transporte es quien se asegura de que un dato llegue de extremo a extremo. Y acá es donde se usa TCP o UDP. ¿Cuál de los dos protocolos vamos a usar? Dependiendo de qué, ya vamos a ver de qué tipo de aplicaciones. Por ejemplo, puede ser que existan aplicaciones que transmitan video a través de TCP, pero más que nada se usa para estabilizar la parte de que llegue la información como debe llegar. O UDP, que normalmente YouTube usa TCP, creo. YouTube usa TCP. Pero en transmisiones en vivo, no. ¿Se entiende? O sea, hay como unas cosas medio raras ahí que hacen por detrás y que tienen que después el día de mañana investigar un poquito, pero está bueno. ¿Por qué en transmisiones en vivo no podés hacer? Porque es más rápido, porque tiene que... Si no, es como que yo voy a estar con un delay, por ejemplo, cuando vos mirás el mundial en tu casa en internet, el vecino al lado tiene cable, y va, los 2 o 3 minutos recién escuchaste. Hay un montón de cosas. Pero no pasa también por lo mismo de que hacer una transmisión en vivo no me interesa mucho la pérdida de ciertos paquetes. Al ser una transmisión en vivo no te importa si se ve una raya mal en la tele o... La idea es que sea en vivo, al necesitar más velocidad, es usar UDP. Ahí usas UDP, sí. Si TCP usa Netflix o YouTube, cuando vas a mirar un video on demand, a vos no te importa si se corta o no se corta y todas esas cosas. Vos querés verla, o vos querés ver el video tutorial, o vos querés ver la noticia de tal cosa. Bueno, entonces dijimos que la capa de transporte, ahí tenemos lo que es TCP o UDP, ahí elegimos por dónde vamos a transmitir. Después tenemos la capa 5, que es la de sesión. Y acá conexiones entre los diferentes dispositivos. Acá lo que vamos a hacer es controlar la conexión que hay entre el dispositivo A y el dispositivo B. Eso más que nada es para ver si no hay pérdida de paquete y un montón de otras cuestiones. En la capa de presentación es la que formatea y cifra los datos, por ejemplo, para que puedan ser entendidos por la aplicación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo envío un mail, lo que hace es la aplicación de mail tiene que pasar a una capa de presentación de los datos. Es decir, formatear esos datos, los formateo, para que pueda ser entendido
y para que pueda ser transmitido a través de la red y que pueda ser entendido cuando llega a destino y se formatee nuevamente para presentarlo en la aplicación. Y acá tenemos, por ejemplo, esta parte puede ser un ejemplo, el SSL/TLS de las páginas web. Básicamente ahí en esta parte está la capa de presentación, hace uso de eso. Y lo que es la capa de aplicación es la interacción que tiene el usuario, o sea, nosotros usuarios, con la aplicación. Esa es la capa de aplicación. Ahí es como que, cómo nos comunicamos nosotros con la aplicación, ya sea con la página web, ya sea con una aplicación de escritorio, ya sea con Facebook, con Instagram, aplicaciones que tienen en su celular, eso es capa de aplicación. Bien, eso es el modelo OSI. Entonces, la capa física lo que va a hacer es, se va a encargar de la transmisión de los datos de bit a bit. ¿Cuál es lo que vamos a definir ahí? Son los voltajes. Los voltajes y las frecuencias, porque en lo que es inalámbrico no tenemos voltaje, tenemos frecuencia, diferentes ondas y modulaciones, diferentes modulaciones para saber que va a mandar un 1 o un 0. Por ejemplo, el cable Ethernet que nosotros tenemos acá, que es el que yo le estaba mostrando, va a transmitir o va a transportar los bits de los mensajes. En la capa 2 de enlace a datos, que es la que se organiza los bits, en la capa 2 vamos a organizar esos bits en diferentes tramas y va a manejar las direcciones MAC también para saber cuáles son los dispositivos a donde hay que entregar o cuáles son los dispositivos que tienen que recibir esa información. Luego, en esta capa 2, el control de acceso se hace mediante MAC o mediante CSMA, se llama, que es en red. O sea, cuando usamos Ethernet, usamos ese tipo de CSMA. No me pregunten qué es la definición, porque no me acuerdo ahora. Por ahí si lo pueden buscar, me acuerdo. Y el ejemplo acá es que un switch, por ejemplo, envía datos a las diferentes direcciones MAC correspondientes. ¿Se entiende? Porque los dispositivos, o sea, el identificador, el número de documento de un dispositivo es la dirección MAC. La capa 3, que es la capa de red, entonces define las direcciones IP, es la que se va a encargar de definir la dirección IP hacia dónde queremos salir o hacia dónde tiene que entrar el paquete, y va a decidir la ruta óptima para los paquetes. Después ustedes pueden hacer, por ejemplo, hay muchas aplicaciones en la web que se llaman Trace Route, y pueden ver, por ejemplo, el Trace Route que hacen ustedes hacia Google. ¿Cuántos saltos hacen para llegar a Google? Es decir, ¿por cuántos routers pasaron? Van a ver, primero van a ver el router de la LAN. Después van a ver que ese router sale con una dirección IP pública. Después van a una dirección de su proveedor de servicio de Internet. Ese de tu proveedor de servicio de Internet saltó, no sé, a Brasil, y de Brasil saltó a... Pueden ir viendo y pueden copiar esas IP y esos DNS y lo pueden poner en otra página que se llama Whoisdomain, creo que se llama, Whoisdomain Tool, y ahí le va a decir a quién pertenece, por ejemplo, esos servidores, o sea, para que ustedes puedan entender cómo va yendo la información de ustedes y puedan llevarlo a un terreno más tangible, digamos, porque hoy ustedes lo que veo es que cómo se comunican las computadoras. ¿Ustedes creen que ahora el navegador y la página web está ahí? No. Hace magia. Hay todos unos protocolos por debajo. La capa 4, entonces vamos a hacer un repaso, es la capa de transporte, dijimos. Va a dividir los datos en segmentos. Es quien se va a encargar de segmentar toda la información. Y cuando viene la información segmentada, va a reensamblar eso para elevar a una comunicación única, digamos. Esto usa TCP, que es confiable, o usa UDP, que puede ser más rápido, pero sin una verificación
de que esté correcto. Por ejemplo, WhatsApp usa UDP para lo que es llamada. Y TCP para los mensajes de texto, audio, archivo, exactamente. Porque el audio, si no te llega el archivito de audio, acá vamos a hablar de un montón de cosas. En todos lados tenemos estándares. Fíjense que los audios, nosotros tenemos el estándar MP3. Bueno, ¿qué pasó? El MP3 tiene una limitación a través de la web para transmitir datos. ¿Qué es la limitación? Que vos no podés transmitir más de 25 megabytes, creo que algo así, por MP3, por capa de aplicación, por estándares internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Esa transmisión a WhatsApp no le servía. ¿Por qué? Porque si vos tenés un audio de media hora, tipo, no podés transmitir 50, 60 o 70 megabytes a través de ese de MP3 por web. Estoy hablando aplicación web, no aplicación móvil. Por eso vamos a salvar algunas cositas. Entonces, por web se empezaron a generar otros estándares y todo esto sé porque nosotros tenemos una aplicación, nosotros somos partner de Meta. Nosotros hacemos chatbots, sería, que se comunican, o sea, hacemos CRM y chatbots que se comunican con WhatsApp, Instagram y Messenger. Messenger, por ejemplo, utiliza MP3 todavía, pero vos no puedes mandar un MP3 de más de 25 megabytes a través del navegador web. ¿Qué pasa? El MP3 es un estándar muy conocido en audio que cualquier navegador lo reproduce. Pero ahora se optó en WhatsApp, viste que van mutando bastante rápido, WhatsApp utiliza OGG, se llama. El tipo de audio OGG es mucho más liviano y comprime mucho mejor y tiene mejores calidades, o sea, un montón de cosas. Entonces, si el OGG, por ejemplo, que era a donde iba con la pregunta que estaban haciendo, es un audio que se está transmitiendo, pero es un audio que tiene que llegar completo. Por eso usa TCP. En cambio, si es en tiempo real, es distinto cuando vos agarrás en WhatsApp y en un grupo, por ejemplo, en el grupo que tenemos nosotros, que estaba acá, vieron que ahora hay una opción de crear un chat en tiempo real entre las personas. Bueno, eso usa UDP, no usa TCP. ¿Se entiende? Ahí son las diferencias que tienen que ir bien. Bien. En la capa de sesión, que es la capa 5, se establece y se mantiene y se finalizan las sesiones entre los distintos dispositivos que se van a interconectar. Una conexión de escritorio remoto, por ejemplo, puede ser un ejemplo viable, vale la redundancia, de esto, ya que debe gestionar esta capa la sesión que se inicializa en el servidor, en el desktop. ¿Vieron TeamViewer? Bueno, acá en esta capa se maneja, en la capa de sesión, la conexión entre los dos dispositivos. Bueno, TeamViewer, la realidad es que es una herramienta paga. ¿Por qué se creó? Porque había muchos dispositivos en diferentes empresas, que es una de las empresas más viejas de desktop, digamos, de transmisión de escritorio, de conexión remota. Se creó ¿por qué? Porque había PC que tenían Windows, había PC que tenían Linux, había PC que tenían Mac. Entonces, ahí sería la parte de sí, Mac OS. Entonces, ¿qué pasaba? Yo con Windows sí me puedo conectar por escritorio remoto, utilizando RDP, que es un protocolo. Pero entre Windows y Linux no existe nada. Entre Windows y Mac no existe nada. Entonces, para eso se creó. También, ¿por qué? Porque ciertos Windows no se podía antes acceder remotamente al escritorio remoto.
porque tenías que tener una licencia exclusiva o tenías que ser un servidor, o es un quilombo. No es para este tema, pero ahí en esa capa es la conexión entre diferentes dispositivos y lo que hace es establece, mantiene y finaliza la sesión. En la capa 6 de presentación es la que se encarga del formateo de los datos, como le dije hoy. El cifrado, la compresión, la conversión, o como ustedes quieran llamar, la compilación. Bueno. Un ejemplo en esta capa es un video de YouTube, por ejemplo, usa esta capa para comprimir los datos. O como sí, un video de YouTube. Pasa que YouTube comprime los datos de acuerdo a la conexión del cliente. No sé si se dieron cuenta. Ustedes, si tienen buen tráfico de red, es decir, si tienen buena calidad de acceso a Internet, YouTube te puede transmitir hasta en 4K. Pero si ustedes están con una conexión inestable, YouTube comprime los datos, los videos, y te lo manda en 360. O sea, vos vas a ver todo cuadriculado, pero vas a seguir viendo. Y el audio lo vas a seguir escuchando. Entonces, eso es lo que hace. O sea, encontraron diferentes maneras de que vos puedas seguir viendo los videos sin que se te corte la transmisión. Ese tipo de Compresión. ese tipo de medidas de compresión en transmisión, por ejemplo, Twitch, también esas del lado del servidor. Sí, lo que pasa es que, a ver, Twitch, vos hablabas en tiempo real. Claro. Pasa que, ¿cuál es la compresión? ¿A qué le llaman compresión? El video se va generando en diferentes calidades, en realidad. Y va transmitiendo en diferentes calidades en tiempo real, si es una transmisión en vivo. Si es un video, YouTube, cuando vos subís un video a YouTube, lo que hace automáticamente te lo pone 360, 480, 720, 1080, 4K o 2K, 4K. O sea, te hace todas las calidades. Y depende de la conexión de Internet del cliente, te va a mandar menos o más. Bien. Pero eso es para un tema largo, no viene al caso. Y bueno, y dentro de la capa de aplicación era los servicios de red a las aplicaciones. Es lo que se da el soporte a las aplicaciones. La estandarización de cómo las aplicaciones deben comunicarse y cómo deben pasar la información. El modelo TCP/IP es una forma práctica del modelo teórico. ¿Cuáles son las principales características de esto? Es que se compone, por un lado, de menos capas para poder entender un poquito más cuáles son los actores que están en cada capa. Porque una capa, al contener varios actores, tendríamos que encontrar. A ver, la parte teórica es más que nada para poder resolver los errores, para que yo tenga una noción dónde puede ser que está el problema de por qué no está transmitiendo ciertos datos. Ustedes me van a preguntar, ¿para qué estamos aprendiendo todo esto? El día de mañana, cuando ustedes hagan una aplicación web, el primer problema con el cual se van a encontrar es con los problemas de CORS. No sé si alguna vez escucharon hablar de CORS. Así, miren. En web hay una política que se llama Cross Origin Resourcing Site, o Sharing, perdón, Sharing. Es una política de seguridad que permite o que bloquea el acceso de JavaScript, porque el navegador usa JavaScript, a recursos de otros dominios. Por ejemplo, si yo quiero traer un paquete que me está sirviendo otro servicio, un CDN, por ejemplo, yo puedo llegar a tener problemas de CORS. Eso es lo principal con lo cual se van a topar en los problemas. Y
80% o el 90% de los desarrolladores no saben qué por acá está pasando. Se ponen horas y horas y horas. ¿Por qué? Porque no tienen una base, que no entienden que vos estás trayendo un paquete de otro servidor y vos tenés que permitir en tu servidor que se accedan a los datos de otro servidor, pero ese servidor también tiene que tener las políticas activadas para que vos te lo puedas descargar. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver más con la parte red para solucionar los problemas, o otro de los problemas con los cuales se van a encontrar. Ustedes hacen una aplicación web, cloud, vamos a suponer, ¿conocen Odoo? Odoo, así. ¿No conocen eso? Bueno, empiecen a investigar después. Odoo es un ERP creado, o sea, en Europa. Pueden ser partner, cualquiera de ustedes pueden ser partner. Creo que está desarrollado en Python, está muy bueno, es muy groso. En vez de ustedes desarrollar su propio ERP para instalar en diferentes empresas, ustedes pueden instalar Odoo. ¿Saben lo que es un ERP o no? Es un software de gestión para las empresas, básicamente. Es un software de planificación de recursos empresariales. ¿Para qué sirve un ERP? Para controlar stock, ventas, cuentas corrientes, clientes, productos, proveedores, facturas. O sea, básicamente, la mayoría de las empresas necesitan un ERP. ¿Conocen Tango? ¿Alguna vez escucharon Tango? Bueno, Tango es un ERP, pero Tango es un ERP privado. ¿Podés ser partner? Sí, pero no podés desarrollar. Odoo, ustedes pueden ser partner y pueden desarrollar sus propios módulos para las empresas que los contratan, por ejemplo. O sea, ustedes tienen sus clientes y ustedes le instalan Odoo, es de código abierto. ¿Escucharon hablar de WordPress? Bueno, WordPress es un CMS, es un gestor de contenido para las páginas web. Esto es una herramienta que usan las empresas, básicamente. Bien. Entonces, hablando ahí un poco de lo que, para seguir un poco con los temas que estábamos hablando, el modelo TCP/IP lo que hace es reducir estas capas para la transmisión de datos a Internet y utiliza protocolos esenciales como TCP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP y DNS. La capa 1 y 2 que vamos a ver acá, que es la capa acceso a la red, la llama en el TCP. Acá está definido como la capa 1 y 2 del modelo OSI. En la capa 1 sería del TCP, está definido como la capa 1 y 2 del modelo OSI. Engloba tanto todo lo que es cableado y todo lo que son dispositivos y switch. En la capa Internet deja solo el ruteo, porque acá vos podés tener un problema importante. Los routers son quienes derivan la comunicación para uno u otro dispositivo hacia uno u otro dispositivo. La capa 4 es la capa de transporte. Sigue manteniendo un solo, digamos, la capa 4 es la misma capa 4 también del modelo OSI. Entonces lo que hace acá es garantizar la entrega o no, dependiendo si es TCP o UDP. Y por último, la capa de aplicación que tenemos en el modelo TCP/IP engloba las 7, las 6 y las 5. Es decir, las 7 que son las aplicaciones, las 5, la 6 que es el proceso de fragmentación y la capa 5 que es las sesiones que se manejan. Básicamente eso es lo que tiene el modelo práctico, que es el modelo TCP/IP. Bien.
Ahora vamos a ver un temita más, que es el direccionamiento y subnetting, que es la subnet o el subneteo en Spanglish. El direccionamiento IP en realidad es fundamental en todo lo que sea redes o todo lo que sea infraestructura, ya que permite identificar y localizar diferentes dispositivos, porque eso es lo que hace. El direccionamiento y el subneteo identifica y localiza diferentes dispositivos dentro de una red. O sea, sabe el router quién soy yo. Sabe el router quién sos vos, quién es este dispositivo, la impresora, el televisor, absolutamente todo. En esta sección explicaremos básicamente o brevemente, un poquito a detalle, qué es una dirección IP, que la mayoría lo debe conocer, y la diferencia entre lo que es IP versión 4 y IP versión 6, cómo funciona el subneteo y otros conceptos como el NAT y el DHCP. ¿Qué es una dirección IP? Una dirección IP básicamente es Internet Protocol Address. Es como una dirección de nuestra casa. Básicamente es eso. Es un identificador único que se le da o que se le asigna a cada dispositivo en una red, permitiendo la comunicación entre los distintos dispositivos. Y ustedes me van a decir, güey, pero ¿por qué una asignación única para un dispositivo si yo tengo una IP pública? Está bien, usted tiene una IP pública en un dispositivo. Pues ese dispositivo hace que todos dentro de esta red que estamos conectados tengan una dirección IP privada. Y ahí hace un nateo, es decir, hace una regla, el router, y dice, conoce cada uno de los dispositivos y en qué red se encuentra cada uno de los dispositivos para poder brindarle la información que necesita. Bien, eso es básicamente lo que con respecto a lo que es la parte de IP. IP versión 4, lo que hace, o sea, cuál es la característica y la estructura de una IP versión 4. La definición, o sea, el concepto de IP versión 4 es que es un Internet Protocol de versión 4. Antes era, inclusive, no existía eso. Estoy hablando hace 8 años atrás. Es la versión más, o sea, hoy por hoy es una de las versiones más utilizadas y fíjense que hasta el día de hoy no podemos despegar de IP versión 4. La mayoría de los dispositivos de redes locales, todos son IP versión 4, siendo que hoy el mundo ya está necesitando IP versión 6 sí o sí. Pero usa un formato de 32 bits, es muy acotado para la cantidad de seres humanos y de dispositivos que existen hoy en el mundo. Lo que permite aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas en el mundo. O sea, es muy poco. Por eso se fundó, o sea, IP versión 6 no es que no hace mucho que salió IP versión 6, capaz que, a ver, vamos a ver en qué año se hizo, pero 2015, 2014, IP versión 6. A ver, ¿cuándo se fundó? Wikipedia. Fíjate cuándo empezaron a desarrollar. En el 98 empezaron a desarrollar IP versión 6, pero recién en el 2000, dice, en el 2000, a principios de 2010, se quedó sin asignar un 10% de IP versión 4 y en el 2011 empezaron a trabajar, o sea, no es tan, o sea, IP versión 6 no es tan viejo. La mayoría de los dispositivos ni traía IP versión. Voy a mirar a ver cuándo se comenzó.
No sé. Vamos a preguntar a ChatGPT después. Pero sí, no sé bien en qué momento. Bueno, el formato 4 está compuesto por 4 números o 4 bloques de números separados por puntos. Fíjense, donde cada número puede variar del 0 al 255. Ahí viene la capa de red que normalmente nosotros ponemos en las computadoras cuando jugamos los jueguitos que se llama Age of Empires 255.255.255.0. Lo habrán visto eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos asignar números de 0 a 255 en cada bloque. Eso es cómo se define, vamos a decir, la hiperversión 4. No, de 0 a 255. El 0 está asignado también porque hay broadcasting, se llama. En realidad se usa para los routers y para los switches para saber cuándo vas a hacer un broadcast o no. La hiperversión 4 se divide en clases también. No sé si alguna vez escucharon hablar que hay hiperversión 4 de clase A, clase B, clase C. Eso va a depender del tamaño de la red. La hiperversión de clase A van desde 1.0.0.0 hasta 126.255.255.255 y se usan redes muy grandes. Corporaciones, gobierno. ¿Quién puede ser que esté dentro de esto? De esta clase A, ¿quién puede ser que esté? ¿A quién le pueden asignar este tipo de IP? ¿Eh? No, nada, esto es... No. Hoy yo le dije un DNS. 8.8.8.8 es de Google, por ejemplo. Ellos tienen comprado casi un 40, un 50 y no sé si hasta un 60% de las redes. Tienen redes y data center tan grandes en todo el mundo que prácticamente son dueños de todo Internet. Entonces, estas direcciones IP no se le da a cualquiera. Estas direcciones IP se le da a grandes corporaciones como Facebook, Google, Instagram, no sé, Salesforce, no sé si conocen Salesforce, bueno, hay TikTok, etc. Direcciones IP de clase B, con B larga, va desde el 128.0.0.0 hasta el 191.255.255.255. Son redes medianas que se le puede dar a empresas, pequeñas y medianas empresas, o universidades, por ejemplo, a la facultad. Y las de clase C va de 192.0.0.0 a 223.255.255.255. Y son, ahí en ese bloque se usan las IP que no son públicas, que son las IP pequeñas, de hogares, domésticas, LAN. Por eso, normalmente ustedes habrán visto que una red privada siempre empieza con 192, después estaba el 168, 0. Lo que hacemos con el 192, 168 es un parámetro, ¿no? Pero empiezan de 192.0.0.0.0 y ahí va hasta 191.255.255. ¿Qué es lo que hacemos con los ceros en el medio? Estamos definiendo qué tan grande es nuestra red para saber cuántos dispositivos. Si nosotros siempre pusimos 192.168.0, es una red bastante amplia, digamos. Ahora vamos, capaz le doy algunos ejemplos. Las de clase D son desde el 224, que es de donde termina la clase C, hasta, sería 224.0.0.0 hasta el 255, 255, 255, 255. Y esas son para hacer multicast, se llama.
eso es transmisiones de datos a múltiples dispositivos, que era lo que le estaba diciendo hoy, broadcast. Cuando nosotros queremos hacer un broadcast, broadcast significa, por ejemplo, una impresora está conectada a diferentes dispositivos y dice, me quedé sin tinta. Y le aparece, me quedé sin tinta, me quedé sin tinta, me quedé sin tinta. O sea, le aparece a todos los dispositivos una notificación porque está haciendo una comunicación masiva. Para eso se usa ese tipo de direcciones. Y después tenemos las de clase E. Supuestamente estaban reservadas para uso futuro, que ya se habrán usado todas. Que reserva para investigación y pruebas. Sí, sí, pero ya se habrá futuros. O pruebas, investigación, qué sé yo, pero ya se habrán utilizado todas. Entre las direcciones especiales, que son las hogareñas, también vamos a poder encontrar las direcciones privadas, que muchas veces tenemos 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255. Por ejemplo, nosotros que somos un ISP usamos ese rango de IP. No son públicas, son privadas, para uso privado. También podemos encontrar las 172. Van a ver, las 192, las 10, las 172. Esos son los tres rangos privados que podemos usar. Hay como un rango acotado ahí que podemos utilizar. Después tenemos el rango, hay una IP que se usa para hacer loopback. No sé si alguna vez escucharon algo de eso. Localhost. ¿Qué es localhost? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es 127.0.0.0? Perdón, 127.0.0.1. ¿Qué es localhost? ¿Qué es 127.0.0.1? Es mi máquina, es mi computadora. Es como que si yo le estoy haciendo, como es si yo me estoy llamando a mí mismo. Es un loopback. O sea, cuando yo hago localhost, cuando levanto una aplicación, me estoy llamando a mí mismo. El emulador dice, voy a salir a internet, pero está en mi máquina. Por eso normalmente localhost está asociado a la 127.0.0.1. Todas las computadoras, si ustedes agarran su computadora y hacen ping, ¿sí? Ping a la 127.0.0.1, van a ver que le empieza a contestar. ¿Por qué? Porque le están haciendo ping a la placa de red de su computadora. Es como que si alguien le está haciendo ping, y ahí ustedes van a saber si está funcionando su compu o no. O le puede hacer ping a localhost, es lo mismo. Bien. Sí. Ahora, ¿cómo es las características y las ventajas? O sea, las desventajas, ya sabemos, el problema que tiene la hiperversión 4 es que se terminaron, que ya no existe, hay un número limitado. La hiperversión 6 es un protocolo formado por 128 bits, como dice ahí en la presentación, lo que a nosotros nos permite un número de prácticamente ilimitado. No vamos a llegar nunca, bueno, no sé, qué sé yo, capaz estoy hablando al pedo, pero se representa en 8 grupos, fíjense que son 8 grupos de 4 caracteres hexadecimal. El otro teníamos 4 grupos, pero que iban del 0 al 255. Estaba limitado, era 4,3 mil millones. Y en este caso tenemos 8 grupos en hexadecimal. Hexadecimal, ¿ya conocen hexadecimal? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que hay? Digamos, el espacio de direccionamiento es mucho mayor. Por otro lado, la seguridad con un cifrado que está incorporado en la autenticación. O sea, viene con muchas mejoras también a su vez. Pero por otro lado tenemos un mejor soporte para todo lo que es dispositivo IoT.
ahora los dispositivos IoT todos están con IPv 6. Están trabajando todos con IPv 6. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Los formatos, uno está en 128 y el otro está en 32 bits. Los formatos, uno está en decimal y el otro está en hexadecimal. La cantidad de dispositivos que pueden albergar, uno está en 4.3 mil millones, le había dicho, y el otro está en 430 sextillones. O sea, no sé, tantos autos, tanta tecnología que hay hoy en día, capaz en algún día llegamos, pero no sé, no veo un mundo tan grande. Un problema que van a tener si configuran estos tipos de software, problema básico es, ¿vieron las impresoras térmicas? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen un software en la nube, lo que va a pasar, vamos a hacer así. Acá tienen su sistema de gestión, su ERP. Acá usted está su IP pública. Acá tienen un router. Y acá están todos los dispositivos de la red. ¿Qué pasa? Este dispositivo es una impresora térmica. Las impresoras térmicas normalmente se conectan a una computadora o al router. Tiene una dirección IP de una Mac y todo lo que llamamos la red. Pero ¿qué sucede en el medio? Lo que les va a pasar a ustedes es que tu aplicación está acá. Hay una conexión, ¿cierto? Cuando este dispositivo quiera mandar a imprimir algo de impresora térmica, ¿cómo es el proceso? El proceso no es que va a ir al router y la impresora va a mandar acá a imprimir porque está en el área de no, porque su software está acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá hay que hacer un routing entre este router con la aplicación web y explicarle a la aplicación web o explicarle al router que cuando alguien manda a imprimir a la impresora térmica X, porque podemos tener 10 impresoras térmicas, entonces, ¿qué impresoras térmicas tienen que estar registradas en el router? Y este tiene que estar configurado con una impresora. Por ejemplo, estos dos dispositivos están trabajando cerca de esta impresora térmica, entonces normalmente va a tenerla configurado. Si hay otra impresora térmica que está más allá y se funciona, también tiene que imprimir en la que está más allá. Entonces, tiene que poder elegir la otra impresora térmica. Lo que hace es mandar la información, el dispositivo, es decir, la computadora, al router. El router manda a la nube y la nube le devuelve y dice, acá está donde hay que imprimir. Esto solamente lo van a lograr si saben algo de redes. Para configurar, por ejemplo, 1 o 2. ¿Por qué? Porque el software está en la nube y la impresora la tenés local. La impresora es de red. ¿Cómo mierda hago para mandar desde la nube a una impresora de red? Bueno, todas esas configuraciones se hacen en el router y en la capa de configuración de tu servidor web. Ahora, lo que nos había faltado hablar era sobre el subneteo o dividir una red en subredes. La definición de subneteo es el proceso de dividir redes grandes en redes más pequeñas. ¿Cómo se logra esto? Con la máscara de subred, que era la que hoy le decía yo, 255.255.255.0. ¿Qué vamos a tener ahí? Si nosotros tenemos... Esto es fácil, son cálculos matemáticos nomás que ustedes tienen que hacer. Pero si ustedes tienen
255.255.255.0. Esto es una red barra 24. Así se llama. Una red barra 24 lo que le permite a ustedes es tener 254 hosts. Es decir, 254 dispositivos van a poder conectar ahí. Después, si nosotros tenemos, por ejemplo, una máscara subred B0.128, vamos a tener solamente 64 dispositivos disponibles. O no, perdón, 128. Perdón, 128 disponibles. Y si tenemos un punto 192, vamos a tener 52 por 192, vamos a tener 52. Esto es lo que nosotros tenemos que usar en nuestra casa, por ejemplo. Algo chiquitito. O 62 hosts, creo, algo así. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una empresa 500 empleados, no nos alcanza con el barra 24. Si nosotros tenemos 500 computadoras, con el barra 24 a nosotros no nos alcanza. Entonces la máscara de su red, en ese caso, tiene que ser, en vez de 192, los 255.255.0, al bloque que le antecede al 0, tenemos que agregar, quitarle, vamos a decir, denominación. Es decir, le bajamos. Vamos a poner 0 si queremos, ahí vamos a tener, creo que va a ser un barra 18, barra 16 más o menos, y el barra 16 vamos a tener como 1000 y pico de hosts. O sea, vamos a tener muchos más hosts disponibles. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Las ventajas de subnetear, de hacer redes más pequeñas o redes más grandes, es que nos permite organizar los dispositivos dentro de la red, en la parte del ruteo. Reduce el tráfico en la red, no cualquiera se puede conectar. O sea, es como que estamos limitando y podemos ver en tiempo real, por ejemplo, si nosotros decimos, yo quiero limitar mi red, o muchos se hacen firewall, por ejemplo, un barra 32. Damos acceso a una sola IP. ¿Para qué? Para que nadie otro se pueda conectar. Ningún otro dispositivo se pueda conectar, solo la IP pública que nosotros queremos, por ejemplo. Eso va a hacer que sea más seguro. Ayudamos a la seguridad de la red. Se separan un poco más los segmentos de la red. Y uno de los puntos después que está bueno verlo, digamos, de todo esto de la presentación, es el nateo. No sé si alguna vez escucharon hablar del NAT, Network Address Translation, ¿no? Permite que varios dispositivos de la red privada, usen una única dirección pública. Gracias al NAT, nosotros todos podemos salir por la misma dirección pública. El nateo es quien a nosotros nos va a definir, o sea, en el router se hace el NAT, y nos va a definir quiénes somos. Normalmente, por ejemplo, acá que, no sé, si hay 30, 40 computadoras, todas usan 192, 168.1, algo seguro. Lo que va a hacer es que el router va a traducir todas las IP que tenemos acá a una sola dirección IP pública.